Sean todos bienvenidos a este su programa Tomando el Té con Cristo. Les saluda Claudia Lovely y en este día muy especial quiero dedicar este programa a una persona que quiero mucho y es a mi hermano Jorge Pacheco. En estos momentos él está en la batalla contra el COVID y quiero decirte, primo querido, que Dios está contigo y que nunca nos va a dejar y que tú vas a sanar en el nombre de Jesús. Este programa es muy especial y voy a tener como invitado especial nuevamente a mi querido esposo. Como les dije anteriormente, un estudiante bíblico con más de 25 años de trayectoria estudiando la Biblia verso por verso, estudiando el hebreo, arameo y griego para poder entender las escrituras. Y pues lo tengo aquí, César Lovely. El Todopoderoso. Primeramente, contento de estar vivo un día más aquí en este planeta Tierra y viviendo pues y recibiendo las bendiciones del Señor. Mucha gente ya no tienen pues esta oportunidad, ya han partido. Algunos han partido para vida eterna, otros han partido para condenación eterna. Y la verdad es que los que ya están en vida eterna, pues están gozando mucho mejor que nosotros aquí en la tierra. Entonces, estoy contento de estar aquí. Bueno, en este día vamos a tocar unos temas muy interesantes. Donde yo estaré, mi programa se trata específicamente de hacer preguntas y respuestas a este gran estudiante. De eso se trata las preguntas. Él no sabe las preguntas que le voy a hacer y voy a empezar con un tema muy interesante que es el cristiano espiritual o cristiano carnal, o si la salvación se pierde o no. Entonces vamos a hablar acerca, César, te voy a hacer una pregunta. Quiero que me hables acerca de lo que dijo Pablo, de cómo un cristiano debe crecer espiritualmente. Bueno, sí, Pablo le escribe a los cristianos de la iglesia de Corinto, primera de Corinto, ustedes pueden leer eso. Pablo les escribe porque la iglesia de Corinto está pasando problemas serios. Hay muchos cristianos dentro de la iglesia del Señor que están viviendo vidas paganas. Incluso Pablo dice que eso no se ve ni siquiera ante los gentiles, o sea, ante los paganos. No se ve esos pecados tan grandes que los cristianos de la iglesia de Corinto están cometiendo. Entonces, Pablo les escribe de que estos hermanos de la iglesia de Corinto todavía están bebiendo leche. Significa que estos hermanos ya tienen años en el Evangelio y todavía están en cosas muy simples, en lugar de ya ser maestros. ¿Te estás refiriendo entonces a lo que dijo Pablo en Hechos 16:31? A ver, ¿qué dice Hechos 16:31? Vámonos a Hechos 16:31. Ok. No, creo que me equivoqué. ¿Te recuerdas tú no lo tengo aquí? ¿Te recuerdas tú donde él está hablando de eso de la leche y Sí, le está diciendo que no le puede dar el alimento sólido? Sí, está en 1 Corintios 1 Corintios 3:2. 3, exactamente. Ay, disculpe. Sí, como estaba yo explicando, pues la situación de la iglesia de Corinto se está pasando pecados bien serios, sumamente serios, que al punto de que el hijo está durmiendo con la esposa del padre. Eso no se ve, como dice Pablo, ni entre los gentiles se ve ese pecado
serio ante los ojos del Señor. Y ellos pues se sentían libres, porque como saben que el cristiano ha sido perdonado todos sus pecados, desde el momento que el pecador nace, al momento que el pecador muere, y esa persona ha puesto su confianza en la obra de Cristo en la cruz, esos pecados han sido perdonados. Por tanto, somos libres del pecado, pero no somos libres a pecar. Sí, como dijo Pablo aquí, mira, en 1 Corintios 3:2 dice, os di a beber leche y no carne, porque aún no podías digerirla, Sí. ni aún ahora podéis. Exactamente, entonces vamos a lo mismo. Esos cristianos todavía estaban bebés y en realidad eso se puede aplicar a nuestros días. Hay muchos cristianos que tienen 10 años en el cristianismo, 15 años, hasta 50 años y aún así actúan como bebés espirituales. Todavía hay chismes, todavía hay envidia y eso es lo que hace a un cristiano no crecer en las cosas del Señor. Todavía hay malas palabras, hay todavía malos pensamientos, entonces hay disensión y eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios. Hasta que el cristiano no se despoje de esos pecados, nunca va a crecer, nunca va a seguir como un bebé espiritual. Cuando Pablo le dice, ustedes ya tienen que ser maestros, ya tienen que estar enseñándoles a otros, y es lo que él se refiere en eso de... ¿Qué cosas que los cristianos pueden estar haciendo para no avanzar en la carrera? Porque Pablo habla que la vida cristiana es una carrera. Hay cosas que no los dejan avanzar en la carrera. ¿Tú podrías darnos algún ejemplo de qué cosas nosotros como cristianos, ya sea espirituales o carnales, porque hay una diferencia y es algo que vamos a tocar este punto con mi esposo? ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano espiritual y un cristiano carnal? Y vamos a tocar Génesis 18 y 19, que es muy importante que ustedes logren entender eso, a qué me estoy refiriendo ahorita. Y tú podrías dar un ejemplo de por qué un cristiano, ¿qué puede hacer un cristiano para crecer? Es mejor la pregunta. Bueno, tiene que despojarse de la carne. Y como les dije, la carne es el enemigo del ser humano, es tu primer enemigo. Entonces todos los deseos de la carne van a parar a esa persona para que crezca espiritualmente. Recuerden de que el cristiano es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo reside en ese cristiano. Pero cada vez que el cristiano comete pecados, no solamente entristece al Espíritu Santo, sino que no avanza. El Espíritu Santo no lo puede utilizar, porque es un vaso, se puede decir, de deshonra. Pero si quiere avanzar, una mente tiene que despojarse del yo. Y luego, pues, buscar la vida espiritual, concentrarse en las escrituras, porque solamente el estudio de la palabra de Dios va a transformar a la persona. No hay un programa de 12 pasos, no hay psicología, sino que tiene que ser el poder de las escrituras, o sea que es la palabra de Dios que transforma a la persona. ¿Qué consejos, César, podríamos darles a aquellos que nos estén escuchando? Estamos viviendo tiempos difíciles ahorita, peligrosos. Podríamos decir que estamos viviendo los últimos días, que Cristo está cerca de venir en su segunda venida. ¿Qué consejo podemos darle a una persona que ahorita está en cama, que está enferma con el COVID? No solamente del COVID, que está tal vez con una enfermedad, un cáncer, algo que lo esté ahorita a esa persona como si haciéndolo sentir mal y con falsas esperanzas, que estén angustiados, que piensen que se va a morir. ¿Qué consejo nosotros como cristianos le podemos dar a esa persona en estos momentos para que esa persona confíe en el Señor, que Él está con él? Bueno, hoy recibí un texto, primeramente en la mañana, de una persona que se está muriendo en el hospital. La llevaron al hospital de emergencia anoche. Una persona que no sabemos si es salva, pero basado en lo que me dijeron, yo determiné que la persona no es salva. Entonces respondió en la mañana y el consejo que le di, y es lo que les digo a todos, los que están en una cama, tienen quizás días de vida o quizás horas de vida. Y lo importante no es en realidad la sanación del cuerpo, porque si la persona sana, va a seguir en sus mismas andadas pecando, se va a olvidar de Dios. Entonces,
eventualmente va a morir la persona. Pero lo esencial en esa situación es de que la persona tiene que escuchar el mensaje de salvación, porque hay vida después de la muerte. Y el Señor Jesús enfatizó en todo su ministerio. Él habló más del infierno que del cielo, porque su énfasis de él fue que hay vida después de la muerte, y la persona va a dar a un lugar de dos, o el cielo o el Hades, y luego después del Hades sale al juicio del trono blanco, donde es lanzado a la persona al lago de fuego, y ahí es eterno. Entonces, lo importante ahorita es hablarle del Evangelio de Jesucristo, la obra que él hizo en la cruz, y que la persona acepte a Cristo como su Salvador personal, y ahí mismo la persona va a ser salvada. Y es lo que se le aconseja ahorita a las personas, y que acepte a Cristo, porque no hay otro método de salvación, no hay otro nombre dado a los hombres, como dice la Biblia, sino en el nombre de Jesús, solo ahí hay salvación. Y es lo que aconsejo, que busquen al Señor Jesucristo. Si alguien conoce del Señor y tiene un familiar o un amigo o un vecino que sabe que está en cama, que vaya de inmediatamente y le hable de Jesucristo y su plan de salvación. Solo así esa persona morirá en paz y se irá a la presencia del Señor. Pero también lo puede sanar, César. También Dios tiene un propósito y para cada uno de nosotros desde que nacemos. Y yo quería explicar esto, de que nos explicaras cómo podemos identificar a un cristiano carnal y un cristiano espiritual, a diferencia también de uno no salvo. Sí, ¿Okay? Eso porque es... perdona que te digo eso porque se puede confundir. Hay muchas personas, eso lo dije en el programa anterior, hay muchas personas que dicen ser cristianas y hacen lo que hace un cristiano. Van a la iglesia, predican, tratan de tener una vida según ellos acondicionada a lo que Cristo quiere, pero en realidad no es, se están engañando. Entonces, hay una diferencia que es muy importante, que yo me gustaría que tú la explicaras, y la explicaras con Génesis 18 y 19, acerca de cómo podemos diferenciar entre un cristiano espiritual, un cristiano carnal, a una persona que no es salva. ¿Okay? Porque hay una diferencia. ¿Podrías tú ayudarnos en eso? Sí, hay diferencias. Por ejemplo, el cristiano espiritual no hace cosas contrarias a lo que Dios no le gusta. Entonces, una persona espiritual se conoce primeramente por su fe en el Señor. Se conoce por su fe porque esa fe está viva y activa en él, y entonces esta persona demuestra frutos de salvación, y esos frutos se pueden ver en Gálatas capítulo 5. ¿Hay una diferencia entre tener fe y creer? Sí, hay una diferencia, porque fe es como el hilito que nos conecta con Dios. Es un hilito que estamos conectados con Dios todo el tiempo. Ok, creer es otra cosa. Los demonios creen, como dice la Biblia, pero el creer en Jesús no los salva. Okay. En cambio, el ser humano no solamente cree en Jesús, pero tiene algo que nos une, que es fe. Y si Satanás puede cortar ese hilito que es fe, entonces Satanás le puede demostrar a Dios que Satanás es más fuerte y poderoso que Dios, y es lo que Satanás anda buscando continuamente, acusando a creyentes salvos ante Dios, diciéndole a Dios que esta persona no es digno, esta persona no es digna de la salvación que él ha proveído por fe en Jesús. Entonces él va al trono constantemente, poniendo al cristiano en mal ante Dios, y lo que Satanás está haciendo es cansar a Dios, para que Dios diga: mira, Satanás, tienes mucha razón. Esta hija mía, este hijo mío, sí está pecando. Tienes mucha razón. Y déjenme decirle una cosa. Cuando Satanás va al cielo a poner en mal a un cristiano, él no va a poner mal a un pagano, a un perdido, no, porque ya lo tiene en su mano. Cuando él va al cielo, va a poner en mal a un salvo. Pero él va con un solo propósito: de cansar a Dios, para que Dios se dé por vencido y nos suelte. Y ahí es donde viene el Señor Jesús, que él dice: el que viene a mí, de ninguna manera lo voy a echar fuera. Y lo que está haciendo Satanás es cansar a Dios, para que Dios diga: sí, Satanás tiene mucha razón, por tanto lo voy a dejar ir.
Y ahí es donde Satanás le va a decir al Señor, mentiroso, no eres omnipotente, no pudiste ni siquiera mantener la salvación de alguien que tú prometiste que no le ibas a echar fuera de ninguna manera. Ese es lo que Satanás quiere llevar a cabo. Quiere cortar esa fe que solo nos conecta entre Dios y nosotros. Ahora déjame preguntarte esto. Y por experiencia te lo voy a preguntar porque hay alguien que me dijo que Satanás ya no se presenta a la presencia de Dios. ¿Okay? Y yo sé que lo podemos... Mi pregunta es, lo dice en Apocalipsis 12, ¿okay? Donde la batalla, que hay una batalla en el cielo y Satanás fue arrojado a la tierra, ¿okay? Pero hay un contraste con Job. Entonces mi pregunta es, ¿fue Job antes de Apocalipsis o después? Oh, no, definitivamente Job es el libro más antiguo, es más antiguo que Génesis. Es la historia que Moisés recopiló mientras él estaba huyendo de Egipto, cuando él se fue a la tierra de los madianitas, donde conoció a su esposa, a Jetro, su suegro. Entonces, en esos 40 años que Moisés salió de Egipto, esa historia de Job ya era muy conocida. Entonces fue Moisés pues, que recopiló esa historia y lo hizo un libro aparte. Por eso no sabemos el escritor de Job, pero debido al tiempo de la época, fue Moisés que lo escribió. Sí, pero si nos vamos a Apocalipsis 12, 9. Sí, habla de la mujer. Pero sí. Entonces, volviendo al tema de la mujer esa, la mujer representa a la nación de Israel. Que en los últimos años, después del rapto, van a haber 7 años que se conoce como la tribulación. Pero a la mitad de esos 7 años, el anticristo es el líder global, que en la plataforma de ese gobierno global ya está formado. Entonces solo es cuestión de tiempo. Pero el anticristo, a la mitad de los 7 años, él hace un pacto con Israel. O sea, lo que lo va a hacer notorio al anticristo van a ser 2 cosas. Primeramente sucede el rapto y luego un tratado de paz entre Israel y el mundo árabe. Entonces, estas 2 cosas van a ser notorias al anticristo. Uno, primeramente va a tratar de explicar el evento del rapto, porque no va a ser nada fácil, va a ser un caos que va a haber en el mundo. Entonces la gente va a estar preocupada, la gente que se quedaron, y él va a venir con una respuesta. Y recuerden que de acuerdo a Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, el anticristo viene con todo poder y mentira para que la gente que rechazaron el evangelio escuchen a la mentira y se pierdan. Entonces, la mujer de Israel, que el anticristo va a ir a perseguir, que es Satanás en el cuerpo del anticristo, y va a perseguir a la mujer, pero esa caída de Satanás, eso nada más es como una historia, un acto histórico de lo que sucedió originalmente en la primera caída de Lucifer. Perdón, Sara. Estoy un poco confundida. Entonces quiero que me aclares algo. Volviendo a Apocalipsis 12:9, perdón. Porque dice así, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, esta es mi confusión. ¿Eso pasó? Acabas de decir, ¿fueron 2 caídas entonces? Sí, hay 2 caídas. La primera caída, eso se refiere a la primera caída. Esta se refiere a la primera caída. O sea, es como decir, lo que está diciendo Juan, él está viendo a Satanás y nos está refiriendo a la primera caída. ¿Cómo cayó Satanás? Satanás fue echado fuera porque él quiso ser como Dios, quiso detronar a Dios, quitar a Dios de su trono y él sentarse. Y Satanás tenía bajo su control, o Lucifer, antes de la caída, Lucifer era su nombre antes de la caída. Entonces Lucifer tenía bajo su control a 1/3 de ángeles. Y él era el que gobernaba, los mandaba a ese 1/3 de ángeles. Entonces, cuando Lucifer cayó, se trajo ese 1/3 de las estrellas, 1/3 de ángeles. Entonces, ahora, después de esa primera caída, sí, Satanás tiene acceso al trono. Y Job nos indica, es lo que él hace constantemente. Él va a acusar a creyentes, aquellos que tienen fe en Dios.
Y eso es lo que el libro de Job nos indica, que Satanás sí tiene acceso a la presencia de Dios. Él entra como que es alguien importante, porque sí lo fue en el cielo. Pero hay personas o religiones o doctrinas que dicen todo lo contrario, o sea, dicen que ya Satanás ya no tiene acceso al cielo, que cuando fue arrojado en esta primera vez ya él ya no tiene acceso. ¿Cómo me puedes explicar eso? Sí, él fue arrojado la primera vez y él llegó a ser el príncipe de este mundo. Es más, Pablo nos lo dice, nos dice el apóstol Pedro, nos dice Juan, que él es el que tiene al mundo, ¿ok?, bajo su control. Él es el príncipe de las tinieblas. El Señor Jesús mismo dijo cuando estaba aquí en la tierra que si su reino hubiese sido de este planeta Tierra, o sea, de este mundo, sus seguidores pelearían por él. Pero como su reino no es de este mundo, sino que es de otro mundo, o sea, el cielo, por eso que Satanás es considerado el príncipe de las tinieblas. Él es el príncipe, él es el Dios de este mundo. Entonces, él tiene acceso a este mundo. Incluso en la cruz, cuando el Señor Jesús estaba muriendo, él estaba haciendo una exhibición de Satanás y todos sus demonios. Él estaba despojando potestades. Cuando él estaba en la cruz muriendo, el mismo acto del Señor Jesús él estaba desnudo en la cruz. No es como ponen en ciertas fotos que le ponen por lo menos un manto cubriendo sus partes privadas. No, él estaba desnudo, porque cuando Roma crucificaba a un malhechor, lo hacía público y lo avergonzaban delante de la gente. Entonces, pero esa acción del Señor Jesús de estar en la cruz desnudo es lo que estaba haciendo, estaba despojando de poderes a Satanás, y no solamente a Satanás, todos los demonios, potestades, tronos, él estaba dejándolos a ellos sin poder. Entonces, ahora, Satanás en realidad es como un reo que ya fue encontrado culpable de un crimen, pero anda libre, porque el Señor todavía lo está utilizando. Recuerden que Dios no puede pecar, y Dios está llevando a cabo su plan, incluyendo al mismo Satanás y a todos los demonios. Ya cuando el Señor termine su plan, fácilmente viene a agarrar a Satanás y a todos sus demonios, tranquilamente los va a agarrar. Es como que venga un hombre adulto y venga a agarrar un bebé de un mes de nacido. Lo va a agarrar tranquilamente y lo va a meter al Hades. ¿Cómo podemos describir bíblicamente, te pregunto bíblicamente, el hecho de lo que está pasando ahorita, el COVID? ¿Tú crees que eso Dios lo mandó, lo permitió o lo creó? Bueno, puede ser de todas. Recuerden que Dios es el soberano. Él está en control de todo. Nada se le escapa. Todo su pensamiento, todos sus planes se va a llevar a cabo. Él mismo dice en Isaías, que dice, primeramente, mis pensamientos se van a cumplir. Él va a hacer su voluntad, se va a llevar a cabo. Entonces, nosotros ya sabemos que el COVID-19, fue inventado en un laboratorio y fue pues expuesto, porque desde un principio, desde marzo, en advertencia final, yo dije que hay un plan satánico detrás. Y el plan satánico es crear un gobierno globalista socialista, o sea, comunista. Y ya lo estamos viendo, empezando con Estados Unidos. Estados Unidos es el líder, lleva el líder de crear este gobierno global. Entonces, Estados Unidos pues, fue el que financió el COVID-19 con ayuda de China. Entonces vemos cada vez más cómo Estados Unidos está cayendo bajo la gran mentira del comunismo. California, por ejemplo, ya somos un estado socialista. Entonces, esto solo es la plataforma de ese gobierno que se aproxima, donde en esa plataforma se va a parar el anticristo, y es el que va a gobernar por los últimos 7 años después del rapto, y culminando con la segunda venida de Cristo físicamente, a ponerle fin a ese gobierno satánico, y él establecer su propio gobierno por 1000 años aquí en la tierra. Te voy a dar un chancecito que le tomes un poquito a tu té, porque a veces cuando uno habla mucho se nos seca un poquito la garganta, pero quiero tomarme el tiempo para saludar a los que nos están escuchando. Sé que Yasmín Pineda, Olivia, que es muy buena amiga de hace muchos años, Gloria Licona, una gran señora también que nos está escuchando, quiero darles unos saludos y espero que les esté gustando el programa. Quiero que participen, pueden mandar sus mensajes
Tal vez, no estoy muy segura con producción si están los números, tal vez no los estén, pero los voy a estar poniendo más adelante para que hagan las preguntas, pero ustedes pueden dar sus mensajes. Si tienen una pregunta bíblica que ustedes quieren que César ahorita les responda, y yo le responda también, ¿ok? La pueden hacer libremente y estaremos contestando cualquier cuestión que tengan en su cualquier inquietud. Y ya tomaste el té. Muy rico, por cierto. ¿Sí? ¿Te gusta? No tiene miel, no tiene azúcar. Okay. Entonces, mira, todos los temas que vamos a estar tocando aquí en el programa son bien interesantes, pero sabemos que tenemos el tiempo un poquito limitado. Entonces, quisiera que sigamos con el tema de diferenciar entre un cristiano carnal y un espiritual. Okay. Porque hago esta pregunta porque el carnal se confunde con el no salvo. Sí. Entonces, hay personas que yo he visto que son cristianos y buenos cristianos y todo, pero son carnales, o sea, les gusta bailar, les gusta hacer cosas que haría una persona que no es salva. Y es por eso que yo quiero que nos regresemos a Génesis 18 y 19. Sí, en Génesis 18 y 19, en realidad yo no conozco ni un predicador ahorita, ni latino, ni americano, ni chino, que haya tocado este tema. No lo conozco. La verdad, tengo 25 años estudiando la Biblia y siempre ando escuchando a todos los mejores predicadores que existen. Y también muchas doctrinas. Estudias mucho. Sí, yo estudio todas las doctrinas. Porque Pedro nos indica de que hay que estar preparados para darle una respuesta a todo aquel que tiene una pregunta. Entonces tenemos que tener, por eso los maestros en la Biblia, se nos dice que no sean muchos los maestros. La Biblia nos indica, no sean muchos, dice. Porque uno, Dios es más estricto con los maestros bíblicos. Exacto. Y el maestro tiene la responsabilidad, no solamente con Dios y con el ser humano, de enseñar correctamente. Porque si enseñamos algo que no es correcto, entonces el problema lo tiene el maestro con Dios. Y por eso Dios nos dice, no sean muchos los maestros, sean pocos, pero que esos pocos que estén preparados. Y la verdad que ahorita hay muchos que agarran su celular, se ponen a hablar de Cristo y en realidad no saben ni siquiera nada de Biblia. Yo los escucho a todos. Me paso mi tiempo escuchando desde YouTube, de Facebook, escucho de todo, hombres y mujeres, cómo se pelean por algo que no tienen ni el que está peleando ni el que está enseñando, no saben la respuesta. Y eso es triste. No saben el error que están cometiendo. Al abrir la palabra del Señor, esto es serio. Si no creen, recuerden que Dios en el Viejo Testamento, Él estaba personificado en el Arca del Pacto. Hoy Él está personificado en su palabra, que es la Biblia. Entonces, en el Viejo Testamento, se cuenta la historia que cuando el Arca del Pacto fue rescatada y la llevaban en camino en un carruaje, y luego pues, la rueda del carruaje pasó sobre un hoyo y casi se cae el Arca del Pacto, y viene un amigo de David y lo hizo de corazón. Él no quería que el Arca del Pacto cayera hacia tierra, pero él la toca. Inmediatamente Dios lo mata. David se pone a llorar porque mató a su mejor amigo. Ahí vemos la santidad de Dios. Es tan santo Dios que lo que Él dice, nadie la toque más que los sacerdotes, los levitas. Entonces, cuando Dios mató a ese individuo, Dios está demostrando que Él quiere obediencia y no quiere el sacrificio. Y el hecho de él tocar el arca y tratar de que no cayera el arca a tierra es un sacrificio que Dios no quiere. Él quiere obediencia. Él dijo que nadie la toque, igualmente en tu palabra. Nosotros podemos ver cuando se tomó la posesión, Biden, el presidente Joe Biden tomó la posesión. En realidad, al ponerle la mano sobre la Biblia, él está retando a Dios. ¿Y por qué? Porque Biden está a favor de los homosexuales, él está a favor del lesbianismo, transgénero, aborto, todo lo que es en contra de lo que Dios dice, Biden está a favor. El hecho de poner su mano sobre la Biblia es como que esté tocando el arca de Dios y eso acarrea juicio. Si el líder de la nación está enfermo, todo el pueblo está enfermo. Y es lo que pasa con Estados Unidos. Entonces sí, hay una diferencia entre el cristiano carnal
el cristiano espiritual y un perdido. Hay una gran diferencia. Y la diferencia nos indica, por ejemplo, Génesis 18, capítulo 18 y Génesis capítulo 19. En Génesis capítulo 18 es la historia de Abraham. Él representa a un cristiano espiritual. Y ustedes pueden leer la historia cautelosamente que Abraham está sentado pues al calor del día en el desierto y mira a tres varones caminar hacia a donde él está. No van directamente a él. Él van como en camino, como forasteros. Pero Abraham los para y les ofrece que coman, que refresquen pues su cuerpo y le lava los pies y mata hasta un corderito. Entonces vemos que él es una persona hospitalaria. Uno, ahí vemos, vemos la condición de un cristiano espiritual. Se marca por que ser una persona hospitalaria. Luego, algo muy importante que no lo tiene el cristiano carnal, que el cristiano espiritual constantemente habla con Dios y Dios le habla constantemente. Hay una conversación cara a cara, como Abraham estaba hablando con el Señor, cara a cara. Tercero, el cristiano espiritual no solamente conversa con Dios, sino que Dios le revela secretos. Porque ve a ese cristiano espiritual como un amigo. Y Dios le revela secretos de lo que Dios va a hacer. ¿Cómo podrías tú, en qué parte del versículo? Bueno, cuando después de que comen, se levantan los dos ángeles, eran tres, se levantan los dos con camino hacia Sodoma y Gomorra. Y el plan que Dios tenía es destruir a Sodoma y Gomorra, porque el pecado había llegado hasta el trono de Dios y a Dios había dicho, hasta aquí llega Sodoma y Gomorra. Entonces viene el Señor mismo, acompañado de dos ángeles, para investigar la situación de Sodoma y Gomorra. El Señor le está dando todavía una chance a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Él pudo haberla destruido desde un principio, pero no, Él descendió y a observar el pecado, a ver si es cierto. Entonces van los dos ángeles y el Señor se queda atrás con Abraham. Y le dice el Señor, encubriré a Abraham lo que voy a hacer. Entonces, cuando Dios le dice eso a Abraham, encubriré, él quiere decir que la relación que tenía Abraham con Dios, Dios le está regalando lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Exactamente. Entonces, el cristiano espiritual siempre tiene contacto con Dios. Dios lo ve como un amigo, no lo ve como un siervo, un esclavo, lo ve como un amigo. Es como cuando tú a tus amigas más íntimas le dices tus cosas personales, tus secretos. Igualmente Dios. Él tiene una comunicación con esa persona que el carnal no lo tiene. Entonces, el espiritual tiene a Dios enfrente y lo ve. Y ahí vemos que Abraham ve a Dios cara a cara. No solamente lo ve, conversa con Dios y Dios le revela el plan y el motivo por qué él descendió. Y es destruir a Sodoma y Gomorra. Ahora, aquí es lo interesante. Cuando Dios le revela el plan de ir a destruir a Sodoma y Gomorra, Abraham se preocupa. Porque él sabe que su sobrino Lot está ahí viviendo. Ahora, ahí viene otra cosa. Viene Abraham y empieza a interceder. No lo hace por la ciudad de Sodoma y Gomorra, pero él empieza a interceder diciéndole a Dios, pero vas a destruir al justo con el injusto. Tal cosa no hagas, Dios. El creador, el juez de toda la tierra va a hacer semejante cosa. No, líbrete de eso. Y Dios le dice de esta manera, si yo encuentro 50 justos en esa ciudad, voy a perdonar a toda la ciudad por el amor a los 50 justos. Empieza Abraham otra vez, pero quizás no hay 50, quizás hay 40. Y Dios mismo dice lo mismo, dice, si hay 40, no voy a destruir la ciudad por amor a los 40. Y Abraham sigue intercediendo, y sigue, pues perdóname, ya que empecé a hablar, dice, escúchame una vez más. Quizás si no hay 30, por amor a los 30, no lo voy a hacer. Y el Señor empieza a desaparecerse delante de la vista de Abraham, se empieza a desaparecer. Y mientras él se va alejando, ahí dicen las escrituras, él sigue aún intercediendo. ¿Pero por qué lo está haciendo Abraham? Él está intercediendo por Lot. Cuando el Señor llega con los ángeles, ustedes leen ya en capítulo 19, ahí entran los ángeles a Sodoma, ahí entra la historia del cristiano carnal, Lot, sus hijas y su esposa.
tan enraizados están ellos en el mundo de Sodoma y Gomorra, que el mismo Lot piensa que sus hijas todavía son vírgenes. Todavía él piensa eso. Porque las hijas han jugado un papel de inocentes. Tenían ya marido las hijas. Pero en la mentalidad de Lot, sus hijas solo eran novios, eran prometidos. ¿Cómo era Sodoma y Gomorra, César? ¿Podríamos decir que puede ser los tiempos que estamos viviendo ahorita? Exactamente. Es más, los tiempos de Sodoma y Gomorra, la misma Biblia indica, Jesús mismo indica, que los días de su segunda venida iban a ser como los de Sodoma y Gomorra. Y si leemos la historia correctamente, cuando los ángeles están siendo invadidos por los habitantes de Sodoma, no hay intervención por parte del gobierno. Ustedes no leen que el rey, ahí ustedes pueden leer en Génesis 12 los nombres de los reyes. Birsa era uno de ellos. No leen ustedes que el rey mandó soldados a calmar la situación. Tuvo que haber intervención divina. Dios cegó a la población de Sodoma y Gomorra para que Lot pudiese escapar. Tuvo que intervenir Dios en lugar del gobierno. Igualmente sucede ahorita. Ahora los homosexuales, los transexuales, tienen más poder civil que una persona normal. Ahora ellos tienen al gobierno de su lado. Si cualquier cosa que uno hable contra ellos, somos nosotros que estamos quebrando la ley. Así es. Entonces ya vemos que ahora el gobierno solamente los protege. Los mismos días que sucedió en Sodoma y Gomorra, el gobierno estaba protegiendo a los homosexuales de Sodoma y Gomorra. Porque, ¿cómo sabemos que eran homosexuales? Porque ellos mismos lo admiten, que querían hacerle más daño le iban a hacer más daño a Lot que a los ángeles, porque querían conocerlos. Conocerlo significa tener relaciones íntimas con... Sí, eso es sinónimo de tener relaciones sexuales. Y desde el pequeñito hasta el más grande, todos están pervertidos los mismos días que estamos viendo, especialmente aquí en Estados Unidos y en todo el mundo. Ahorita ustedes ven los homosexuales haciendo desfiles, donde llevan hasta niños vestidos de mujeres. Y los niños aún participan, ignorantemente están participando de algo que es una abominación ante Dios. Y por causa de esa abominación es de que Estados Unidos ya cayó, se puede decir, de los cuestión de tiempo. Estados Unidos es como un cadáver conectado a una máquina de oxígeno, solo es cuestión de jalar la ploga y se viene Estados Unidos abajo. ¿Cómo podemos nosotros los cristianos, porque déjenme decirle algo, yo, como les he dicho en mis videos anteriores, mi vida cristiana comenzó, mi caminar con Cristo comenzó en el 2008. Ha sido un proceso largo, difícil, mi carne siempre me ha ganado. Ahorita con lo que me pasó con el COVID fue como un despertar, pero les hablo de un despertar espiritual, ¿ok? El anhelo de estar agradecida con Dios porque me salvó y el anhelo de servirle, ¿ok? Y estar enfocada en Él. Y lo digo porque yo sé que hay personas que pueden estar sintiendo lo mismo ahorita, que necesitan de Dios. Y que yo lo que quiero es como que reflexionen a dónde están, en qué nivel están en su vida cristiana. Yo no puedo decir que yo no fui carnal, soy muy carnal, ¿ok? Una cristiana carnal, pero eso no quiere decir que yo no soy salva. Y mucha gente también me van a señalar o van a decir, no, pero ¿quién era esta hace 10 años? ¿Ok? Y ahora van a decir, ahora está enseñando de Dios. Pero créanme una cosa, que Dios lo hace, lo puede hacer y lo sigue haciendo. Él puede cambiar a una persona de un momento así. Claro. ¿Qué piensas tú de eso, César? Es más, un testimonio de una persona que ha sido un patán en el pasado. Luego se convierte a Cristo. El mensaje de una persona de que ha salido del mundo en lugar de una persona que nació en el Evangelio. El mensaje de una persona que nació en el Evangelio, especialmente hijos de padres que han nacido en el Evangelio, esos hijos pues han crecido bien en la doctrina del Señor y no han vivido una vida de pecado. Entonces, una persona que viene del mundo, enraizado del pecado, y viene a Cristo, esa persona tiene la tendencia de hablar de Cristo con una veracidad, con experiencia, que quizás otra persona es lo que anda buscando. Por ejemplo,
Hay personas que han sido totalmente borrachos, pero borrachos impedernidos. Y Dios los transforma. El poder de la palabra transforma al borracho. Ahora viene el borracho, empieza a predicarle a otros borrachos. Y el mensaje de un borracho que va a escuchar, que vino de un ex borracho, va a ser más creíble que el mensaje de una persona que nunca ha bebido ni siquiera una copa de vino. ¿Cómo una persona le va a poder hablar o ministrar a otro pecador si nunca ha vivido esa experiencia? Entonces, Dios es el que transforma, y como Él mismo dijo, Él vino a buscar a los enfermos, no a sanos. Entonces, sí hay un mensaje poderoso, puede ser una transformación de una vida. ¿Puede una persona, te acuerdas que te lo hice hace unos días esa pregunta, puede un cristiano carnal transformarse en un cristiano espiritual? Oh, sí. Sí, como digo, solamente tienen que despojarse de los malos hábitos. Esos son malos hábitos, que para Dios son pecados. Pero te pregunto eso, ¿sabes por qué? Porque lo más importante de tomar esa decisión es que una persona carnal se está perdiendo de ser amigo de Dios, como lo estabas diciendo. Bueno, sí, mira, te voy a explicar algo. Una persona carnal, sí, se está perdiendo de muchas bendiciones. Uno no puede ver a Dios. Lot no vio a Dios, que estaba en mero enfrente tenía a Dios. Sí, lo dice ahí. Ahí dice claramente, ustedes leen en capítulo 19, ¿ok? Leen de que en el verso 18, él todavía piensa que está hablando con los dos ángeles. Y dice así, pero Lot les dijo, no, sí, yo os ruego, señores míos. Y él usa la palabra señores porque en su vista carnal, él está viendo a dos ángeles. Pero él no está viendo que hay un tercer ser ahí presente. Eran 3 varones, Sí. y al principio en Génesis 18 decía que... Claro, entonces los dos ángeles avanzaron primero, pero después sigue el Señor, que es la preencarnación del Señor Jesucristo. O sea que el Señor Jesús en su preencarnación es el mismo Dios que habló con Abraham. Entonces el Señor Jesús, ¿ok?, camina dejando a Abraham y se incorpora a los ángeles. Entonces, Lot, como es carnal, no puede ver a Dios que está enfrente. Pero ¿cómo le puedes decir tu carnal? Carnal porque practicaba las cosas que estaban en Bueno, carnal porque al final de la historia de Lot leemos que él era un borracho, ¿ok? Sus hijas lo sabían que él era borracho. De otra manera, tus hijas idean el plan de emborracharlo, porque saben que su papá es borracho y saben que es lo que a él le gusta y lo hacen. Ahora, ahí vemos que las hijas no eran vírgenes. Una mujer virgen jamás va a pensar de dormir con su papá. Exacto. Jamás. Entonces ahí sabemos que las hijas estaban tan enraizadas en el pecado, igual que la esposa de Lot, igual que los novios de las hijas. Los novios no salen de Sodoma, se mueren en la destrucción. Ahí vemos cómo Lot y su familia estaban tan enraizados en el pecado, por tanto los hacen carnales. Ahora, ¿en qué versículo podemos ver que aunque Lot haya sido carnal, era ante los ojos de Dios era justo? Era justo, sí. Eso lo podemos leer en Hebreos. Ustedes pueden en el libro de Hebreos, capítulo 11, donde habla de todos los héroes de la fe. Pueden leer que ahí se incluye a Lot. Ahí menciona, por ejemplo, empieza donde dice, pues, la fe, que es la fe, una vez más, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué es fe? Fe no es una creencia nada más de creerlo sin no saberlo. Fe es algo, es como que yo les diga de esta manera. Si ustedes están parados en el Gran Cañón de Arizona, no sé si muchos conocen, el Gran Cañón de Arizona es muy profundo, y usted está parado en la orilla, y viene el Señor y le dice, camina de este lado del cañón al otro cañón, y no hay puente. Entonces fe es de que la persona está tan segura que hay un puente, segurísima. No es que está viendo un puente físico, pero la persona sabe que hay un puente, y cuando él ponga el primer paso en el vacío, sabe que no se va a caer. Eso es fe, la certeza de lo que no se ve hecho realidad. Entonces una persona ahorita que está enferma, voy a poner una persona que está enferma ahorita, ¿él necesita esa fe? Sí, todos necesitamos esa fe.
Todo ser humano, si quiere entrar al reino de los cielos, tiene que tener esa fe. ¿Y cuál es la fe? Que Jesús murió en la cruz. Yo no vi la crucifixión, yo no estuve presente ahí, yo no estuve presente cuando Él resucitó entre los muertos, no estuve presente cuando Él se fue al cielo, no estuve presente, pero lo creo porque la palabra me dice que sucedió y yo lo creo rotundamente. Creo que Él murió en la cruz, Él dio su vida por mí y yo lo acepté como Salvador personal. Sé que todos mis pecados fueron perdonados del momento que nací hasta el momento que voy a morir. Y si todos mis pecados fueron perdonados, ¿qué pecado me va a llevar al infierno? Ninguno, porque yo creo lo que Él hizo en la cruz, lo hizo por mí. Yo debería estar en la cruz, no Él era inocente. Entonces, ¿pero cómo se dio eso? Por fe. Es más, yo me puedo tomar este té, por fe me lo voy a tomar, no sé si el agua tenga veneno, no sé si el té, sí, exactamente. Entonces, todo lo hacemos por fe en el mundo. Tú agarras un avión, viajas de un país a otro, tú por fe te subes, no sabes si el avión se va a caer. Tú sabes que vas a llegar a tu destino. Todo es fe en el mundo, todo es fe. Vas a un restaurante a comer, te comes la comida, por fe te la comes. No sabes si tiene veneno, no sabes si quizá tenga un virus. Entonces, todo es fe en el mundo, todo. Pero hay dos tipos de fe. La fe, como tú tomas ese té, como el creer en Cristo. El creer en Cristo es la más importante, porque eso es lo que determina dónde vas a ir cuando dejes este cuerpo. Ya para finalizar, César, explícanos por qué para Dios Lot era justo. Porque ahí lo dice en Hebreos 11, donde dice de esta manera. Primero empieza pues con los antiguos. Empieza por Abel, Enoc, luego por Noé, Abraham, donde dice en verso 8 de Hebreos 11, dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde. Y por la fe habitó como extranjero en la tierra, también Isaac. Y todo por la fe, ahí eso indica también de que todos esos héroes, pues, igual Lot era justo. Entonces, es importante pues saber que todo lo que nosotros hacemos es fe. Y alguien que está escuchando quiere ir al cielo, lo único que tiene que hacer es, por fe, creer en el Señor Jesucristo. Por fe. Y fe no busca evidencias, no busca pues pruebas si existió o no, es simplemente el creer. Y ya cuando la persona cree que Jesús murió, entonces viene el Espíritu Santo y toma residencia en esa persona, y el Espíritu Santo es como el entre de la salvación, es el pago inicial que Dios hace por fe. Disculpe, tuvimos un error técnico que siempre pasa en estas cosas, pero bueno, estamos de regreso y nos estamos tratando ya de despedir, y César estaba terminando hablando de la fe, de lo que se necesita. Sí, de la fe que habla Hebreos 11, pero la fe, esa misma fe también la tenía Lot, y lo podemos leer en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 7, donde dice de esta manera: y libró al justo Lot, abrumado por la inefanda conducta de los malvados. Porque este justo, hablando de Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces, Lot era un cristiano carnal, pero tenía cualidades que lo hacía salvo, porque él hace lo mismo que hace Abraham, hospitalario. Él le ofrece a los ángeles que moren en su casa, y así los salvó de las manos de los malvados. Entonces, sí, Lot era justo. Entonces, vamos a finalizar ya, porque es un tema que vamos a seguir más adelante con el programa. Estén atentos cada semana a Tomando el Té con Cristo. Voy a tocar temas interesantes que les vayan a ayudar de mucho a todas las personas, en realidad. Todos necesitamos de Jesús, todos. Por eso Él vino a morir por todos. Pero tenemos una responsabilidad también en creer y escuchar el Evangelio. Porque si no escuchamos el Evangelio y nos cerramos, entonces, o sea, nadie se va a salvar. Entonces yo les pido a todos, y quiero saludar a Adi,
Ocampo y a Esmeralda que nos estuvieron escuchando en el video que se cortó, tal vez ya ahorita volvieron a conectar. Pero quiero agradecerles todo su tiempo que estuvieron aquí con nosotros y pues para la próxima semana vamos a tocar otros temas interesantes y le agradezco mucho, le agradezco a mi esposo que ha tomado su tiempo porque se la pasa muy ocupado, pero se ha tomado el tiempo de estar conmigo y créanme que lo voy a seguir invitando. Muchas gracias a todos y Dios me los bendiga a todos. Dios me los bendiga y con el amor de Cristo. Hasta la próxima.